tenemos que hablar acerca de la influencia de la posmodernidad en la Iglesia. Y yo los invito a que leamos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 30, libro del profeta Isaías, el capítulo 30. Voy a leer desde los versículos 8 al 14. Creo que es una de las descripciones más acabadas que nos da la palabra de Dios acerca de lo que es el mundo posmoderno del pasado. Isaías capítulo 30, versículo 8 dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Y vamos al capítulo 22 del profeta Isaías, retrocedemos hasta el capítulo 22, versículo 12. Dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando le dicen la influencia de la posmodernidad en la Iglesia es: ¿qué es esto que llamamos posmodernidad? Si yo pensara que todos sabemos lo que es posmodernidad, entonces comenzaría con el mensaje de mañana, pero creo que es importante en el día de hoy, y va a ser el día más arduo, tratar de decir o de definir qué es esto que nosotros llamamos posmodernidad. Hace poco estaba conversando con un seminarista. El seminarista estaba trabajando ya en una iglesia con un pastor y me dice: estamos armando una iglesia posmoderna. Y entonces yo le dije: dígame, ¿qué pusieron? ¿Una estatua de Buda dentro de la iglesia? Y se quedó el seminarista. Digo: ¿ustedes descreen de la razón? ¿Creen que hay muchas verdades? ¿Qué entiende por posmodernidad? Y él dice: no, dice, nosotros estuvimos 8 meses, dice, estudiando esta iglesia. Digo: bueno, pero ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Ya no leen más la Biblia? No, dice, leemos la Biblia, creemos que es la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto que es una iglesia posmoderna? Y lo que pasa es que había una confusión de términos. Ellos querían hacer una iglesia para contestar a la posmodernidad y la llamaban una iglesia posmoderna. Y una cosa es una iglesia posmoderna y otra cosa es una iglesia dentro de la posmodernidad. Pero esto me denunció algo que es importante, y es que cuando hablamos de posmodernidad, en general no sabemos de qué estamos hablando. ¿No es cierto? Y que este joven hablaba de posmodernidad y hablaba de iglesia posmoderna sin saber de qué estaba hablando. Es muy difícil definir la posmodernidad. ¿Qué es lo posmoderno? Porque la posmodernidad es una etapa de transición. Y acá los autores hacen una diferenciación entre lo que es posmoderno y lo que es posmodernidad. Lo posmoderno puede ser como el cubismo, ¿no es cierto? O como el impresionismo.
escuelas que pasan, pero cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de la caracterización de una época. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos? ¿Frente a un mundo posmoderno que está pasando por una etapa que va a pasar? ¿O frente a la posmodernidad, que sería una etapa grande, dilatada en el tiempo y en la historia, donde los hombres van a tener determinadas características? Y yo creo que para entender qué es esto de la posmodernidad, primero tenemos que entender qué es la modernidad. Si uno entiende qué es la modernidad, después entiende qué es la posmodernidad. Para entender la posmodernidad hay una discusión muy interesante que hacían al fin de la Edad Media los escolásticos y los antiescolásticos. Ellos discutían cuál era el sentido más importante del hombre. Entonces los escolásticos sostenían, pensaban con el pensamiento medieval, que el sentido más importante del hombre era el oído. El oído. ¿Por qué decían ellos? Porque a través del oído recibimos la tradición, lo que dijeron los que vinieron antes. A través del oído se pasaba el conocimiento de unos a otros. La sabiduría de los maestros pasaba de uno a otro a través de lo que se escuchaba. Pero los antiescolásticos decían no, lo más importante no es el oído sino la vista. ¿Por qué? Porque dice, a través de la vista podemos investigar. Nos permite captar y observar los fenómenos. Podemos comprobar la veracidad de lo que se dice. Y esto fue una larga discusión que marcaba la transición de una época que estaba asignada por el pensamiento de lo que se escuchaba, de la tradición, y se entraba a una etapa que es la modernidad, que es la etapa de la investigación, donde el hombre no daba nada por sentado, donde decía así, Aristóteles dijo, bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y esto, por ejemplo, se ve en un clásico caso de la antigüedad, que es el caso Galileo. ¿Qué pasó con Galileo? Aristóteles, 4 siglos antes de Jesucristo, decía que la Tierra ocupaba el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Ptolomeo, que era un sabio egipcio, en el 2.º siglo, construyó un sistema diciendo que la Tierra, de acuerdo a lo que decía Aristóteles, era el centro y el Sol y todas las demás cosas giraban alrededor. A nadie se le ocurrió comprobarlo durante 20 siglos esto. Lo que quiere decir que la gente creyó esto porque la tradición lo decía, porque Aristóteles lo decía y porque Ptolomeo lo decía. Cuando llegamos a lo que nosotros hoy conocemos como el Renacimiento, ¿no es cierto? Cuando llegó Galileo, con Galileo y con Copérnico aparece una visión diferente. Copérnico dice, no, yo creo que la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, como él no quiso comprobar nada, fue solamente una teoría, no trajo problema. Pero resulta que Galileo tomó un anteojo y dijo, no señores, la Tierra gira alrededor del Sol, no está fija. Ahora, él estaba levantándose contra una cantidad de siglos donde Aristóteles y todos los demás habían dicho que la Tierra era el centro. Entonces, el oído, el ojo, estaba en ese momento corrigiendo al oído. La gente hasta ese momento se había manejado por lo que oía. Pero ahora había alguien que con un catalejo había empezado a mirar y decía, no es así, no es así. Y lo puso en tela de juicio y ahí se armó un lío tremendo. Porque venían entonces los escolásticos y decían, sí, pero la Biblia dice, el sol se paró. Por lo tanto, el sol se mueve. Y Galileo ponía el anteojo y decía, miren, el sol está fijo, no se mueve, la que se mueve es la Tierra. Es decir, esa división entre lo que hemos escuchado y lo que estamos observando en la realidad. Por eso en el medioevo tenían mucha importancia los teólogos, porque los teólogos transmitían lo que se había escuchado, transmitían lo que estaba escrito, la revelación. Los teólogos había que escucharlos, entraban por el oído. Pero empezaba allí una nueva etapa, que es la etapa de la modernidad, donde lo más importante no era lo que se escuchaba, y entonces los teólogos dejaron de tener importancia, y lo que tenía importancia eran los científicos, los médicos, los filósofos, los astrónomos, todos ellos eran los importantes. Y esa etapa que nosotros llamamos modernidad
modernidad, que ahora estamos en contra porque estamos en la posmodernidad, lo que significa que nos levantamos contra la modernidad, es toda una etapa asignada por gente que quería comprobar todas las cosas, por el pensamiento científico, por la investigación y lo que se veía y lo que se podía comprobar. Por lo tanto, el mundo antiguo del medioevo pensaba en la trascendencia y pensaba en la espiritualidad. Y el mundo moderno pensó en la temporalidad y pensó en la razón. Es el mundo de la razón. Allí en el siglo XIV se produce algo bien interesante en la literatura, por ejemplo. Dante escribe la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro que habla del mundo medieval. Es decir, los hombres estaban preocupados por si se iban al cielo, al infierno o al purgatorio. Y entonces él divide la Divina Comedia en 3 partes, cielo, infierno, purgatorio, y entonces los hombres van a uno u otro lado de acuerdo a lo que hacen. Esta es la mentalidad, pero también habla de la preocupación de la gente. ¿Por qué escribe Dante esto? Porque la gente todavía estaba preocupada en ese momento por su destino eterno. ¿Dónde voy después de la vida? Estaba todavía en el pensamiento medieval, pensando en la trascendencia. Pero 35 años después de la Divina Comedia, en la misma ciudad de Florencia, Boccaccio escribe el Decamerón. Y el Decamerón es un grupo de muchachos, 10 muchachos, 3 mujeres y 3 hombres y 7 mujeres, que se reúnen porque llegó la peste a la ciudad y se dedican a contarse cuentos. Durante 10 días cada uno cuenta un cuento. Y el Decamerón son 100 cuentos, los cuentos que se fueron contando. Y ahí son cuentos donde se ve al hombre haciendo todas sus picardías. Quiere decir, ya no estaban pensando en la trascendencia ni en el más allá, tenían una peste, pero ellos estaban pensando en gozar la vida acá abajo. Y de lo que se hablaba era eso. El asunto no era ni Dios, ni la vida eterna, ni el purgatorio, ni el infierno, ni el cielo, sino cómo gozamos la vida aquí abajo. Lentamente la modernidad desplazó el sentido trascendente de la vida para llevarnos a la intrascendencia. ¿Y cuáles son las características de la modernidad? En primer lugar, el hombre moderno siempre estuvo fascinado por lo novedoso, lo nuevo. Se crea una ideología de revolución permanente en lo científico, en lo histórico, en lo filosófico. Había que revisarlo todo, volver a plantearlo todo, y cada uno corregía al anterior. Un deseo de superación. Había que atacar a la religión, destruir los sistemas monárquicos. La modernidad trajo una ola revolucionaria. Nosotros, nuestros países que se independizaron de España, lo hacen al influjo de las ideas de la modernidad, que había que romper con los sistemas autoritarios. Y tal vez los 2 grandes símbolos de la modernidad en lo revolucionario hayan sido la Revolución Francesa y, por otro lado, la Revolución Rusa. Es decir, es el periodo de los grandes cambios y de las grandes revoluciones. Es el periodo donde el hombre se siente autónomo, es decir, la filosofía de Descartes, que es la que marca la modernidad, lo vuelve antropocéntrico. El hombre es la medida de todas las cosas. Dios pasa a un segundo plano. Si hay un universo, ese universo tiene que girar alrededor del hombre. Y surge la idea de progreso. Al desarrollarse la ciencia, la técnica, la industria, comienzan los grandes inventos, comienzan los grandes cambios, surge una visión optimista del mundo. Todos los problemas y los males van a ser solucionados por la razón. El hombre creará una nueva sociedad. Son todas las cosas que planteaba la modernidad. Y empiezan a surgir las ideologías. Son sistemas que pretenden explicar cómo hay que arreglar el mundo, ¿no? Y los fenómenos explican los fenómenos de la vida y de la sociedad. Y allí las ideologías como el liberalismo, el marxismo, el fascismo, el nazismo, son todas ideologías que surgen en la modernidad para hacer un mundo mejor. La finalidad es hacer un mundo mejor. Y es notable que en este momento, cuando miramos la modernidad en su conjunto, ¿no? Cuando ya la podemos mirar como pasado, vemos que en la modernidad las ideologías cumplieron el papel de las religiones. Se levantaban como religiones. Usted tome a un marxista y él tiene sus ritos, tiene sus ceremonias, tiene su compromiso, tiene sus canciones, tiene su liturgia.
Y lo mismo podemos decir del liberal y podemos decir del fascista, ¿no? Las ideologías tienen adeptos, tienen conversos, tienen herejes, tienen rituales. Es decir, eran religiones seculares. Religiones seculares. Esto fue el panorama de la modernidad. Un mundo mejor, de progreso, de cambio, de revolución, de evolución científica, de grandes ideas y grandes planes y grandes proyectos. Esto es la modernidad. Ahora llegamos a la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad es una reacción contra la modernidad. Es decir, ya no estamos de acuerdo con todo eso. No es que no estemos de acuerdo porque ahora pensamos distinto, sino porque nos hemos decepcionado. El mundo se decepcionó de la modernidad. Y esta decepción empezó en el siglo XIX. Y nosotros vivimos algunas de las manifestaciones de desencanto de la modernidad. Y lamentablemente la Iglesia en muchos casos no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tal vez porque estábamos tan encerrados dentro de los templos cantando coros, que nunca nos enteramos lo que pasa afuera. Entonces, ¿qué pasó? Que en el siglo XIX, por ejemplo, el movimiento romántico, los románticos, empezaron a criticar la modernidad. Si usted lee, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, que es una obra del movimiento romántico, Víctor Hugo critica lo que está pasando dentro de la modernidad. Critica porque ve al hombre desgastado por la modernidad. Claro, este movimiento fue un movimiento limitado que hacía un énfasis en los sentimientos. La modernidad no hizo énfasis en los sentimientos, en los ideales, pero verdaderos ideales, en el amor. Esas fueron las voces en el siglo XIX. Y en el siglo XX hubo también movimientos contra la modernidad. El movimiento beatnik, que comienza allí en la década del 40, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un movimiento contra la modernidad. El movimiento hippie, por ejemplo, los hippies, ¿qué eran? Era un movimiento de reacción contra la modernidad. Querían volver al contacto con la naturaleza. El moderno, cuando la modernidad entiende que a la naturaleza hay que cubrirla de cemento, ¿no es cierto? Cuanto más cemento hay, más civilizados somos. Cuanto más tierra hay, más incivilizados somos. Entonces los hippies decían, no, hay que sacar el cemento y hay que volver a la tierra, porque en la tierra está la verdad. Quiere decir, ellos se levantaban contra este ultraprogresismo que traía guerras y que traía destrucción, y trataban de mostrar su desconformidad, y lo hacían con la frase paz y amor, y poniéndose flores en la cabeza, y saliendo vestidos en una forma rara, y viviendo en comunidad. Era toda una reacción contra este racionalismo extremo que había traído la Segunda Guerra Mundial, que había traído la guerra de Vietnam, y que los llevaban a los jóvenes como esclavos a esos lugares. Lo que quiere decir que el movimiento hippie fue una señal muy importante que muchos que estamos aquí, no digo todos, pero muchos de los que estamos aquí, vivimos, conocimos, ¿no es cierto? No se hagan los jovencitos. Esto pasó en la década del 60 y hay unos cuantos que en la década del 60 vivían acá, Porque algunos me miran como diciendo, lo vivió usted solo eso. No lo viví yo solo, lo vivieron unos cuantos de los que están aquí. Y después del movimiento hippie, el mayo francés, por ejemplo. En Francia, en mayo del 68, entre el 3 y el 15 de mayo, se levantan los estudiantes y se levantan los obreros y hacen una tremenda revolución diciendo la imaginación al poder. Es decir, estamos hartos de todo este sistema. Reaccionaban contra el sistema capitalista, contra la dictadura de Stalin, contra el neofascismo, contra el clericalismo, contra la guerra de Vietnam, rechazaban todo. Querían un mundo nuevo. Estas son señales que se dieron en la década del 60 ya de que algo se venía, de que un cambio se estaba preparando, de que la gente no estaba conforme, mostraba el malestar frente al extremo racionalismo y el malestar frente a las ideologías que finalmente lo único que trajeron al mundo fueron guerras y nunca trajeron paz ni trajeron felicidad. El hombre se estaba hartando. Estaba entrando en el desencanto. Y esto que llamamos nosotros posmodernidad es la reacción del desencanto del hombre. Y yo creo que la mejor palabra es esta, desencanto. Que el hombre está desencantado de ese mundo racionalista del pasado.
¿Cuándo nace la posmodernidad? Cuando Occidente toma conciencia de que el proyecto ese moderno del progreso, de las ideologías y de todo lo demás, no tenía vigencia, no tenía posibilidad de encarnarse en la realidad. Es decir, perdió el tiempo creyendo en estas cosas. Los marxistas dijeron, perdimos el tiempo creyendo en Marx. Los capitalistas están diciendo, hoy perdemos el tiempo creyendo en el capitalismo y en el liberalismo. Y todas las ideologías están diciendo, hemos perdido el tiempo, y todos sienten que han perdido el tiempo. La sensación de que todo ha fracasado. Que las ideologías han fracasado porque ninguna consiguió lo que se propuso, que la filosofía llegó al existencialismo y con el existencialismo dijo, bueno, señores, no tengo respuesta, aguántese porque se va a morir, mire la muerte de frente, pero muérase, y después no tengo respuesta para eso. La ciencia mostró el límite, la ciencia, que era el motor del progreso, fue también la que creó las grandes armas destructivas del mundo. El progreso es un mito porque la realidad no puede ser modificada, los grandes intereses económicos dificultan el progreso de los sumergidos permanentemente. La religión organizada demostró también que tenía problemas porque no pudo evitar en el pasado las cruzadas, ni después la Inquisición, ni en la modernidad hizo nada por evitar la esclavitud. El futuro era en vano planificarlo porque siempre 3 o 4 son los que deciden en el mundo para dónde va la barca. Y los metarrelatos, estas grandes historias o estructuras de pensamiento, políticas, sociales, religiosas, dice han caducado. No vayamos más a estudiar todas estas cosas porque estas cosas no sirven. Ahora, cuando usted dice que todo esto ha caducado, entonces la vida se reduce a 2 cosas. El hoy y el yo. Y la posmodernidad es esto. Es un mundo desencantado donde los hombres dicen no vale la pena luchar como luchábamos en la década del 60, que salíamos a la calle a hacer manifestaciones por un mundo libre y un hombre nuevo y un mundo mejor. Y hoy le dice a un joven, mira, salí a la calle y dice, no, yo me quedo con el videogame. ¿No es cierto? Él está en otra cosa. Yo me divierto solo con la computadora, no me hablen de revoluciones, ni de pancartas, ni de salir a la calle, ni de formar un movimiento, no perdamos el tiempo porque no se consigue nada. Llegamos al yo y al hoy. Se suprime entonces el pasado, se suprime el futuro y lo único que nos interesa es cómo vivimos hoy el presente. Y esto es la posmodernidad, un hombre desencantado, desencantado. Ustedes saben que la palabra desencantar viene de la palabra encantar y la palabra encantar viene de la palabra canción. El canto de las sirenas en la mitología griega llevaba a los hombres, los obnubilaba, y entonces el hombre estaba encantado. El desencantado es el que dejaba de oír el canto de las sirenas. Hoy el hombre dejó de oír el canto de las sirenas de la modernidad. Está desencantado, desencantado de todo, desencantado de todo. Ahora, todo esto parece nuevo, parece que nos pasa a nosotros por primera vez, que el mundo está girando al revés, pero por primera vez delante nuestro. No es así. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno encuentra que en muchas culturas sucedió esto y en muchos momentos históricos sucedió lo mismo. Que los hombres dieron un salto alejándose de Dios y tirándose en el brazo de su propio razonamiento y llegaron siempre al desencanto final. Y nosotros estamos hoy viendo ese momento de desencanto final. Por eso, cuando nosotros leemos allí en el libro de Isaías, el pasaje que leímos comienza con una orden de Dios diciendo, escribe esto, escribe esta visión en una tabla y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Por qué Dios está diciendo escribe esto? Porque esta situación va a repetirse en la historia. Y porque a igual situación corresponden iguales resultados también, iguales soluciones, iguales respuestas. Entonces, cuando yo leo en el libro de Isaías esto, estoy diciendo, bueno, Dios en alguna forma está dejando un testimonio de una sociedad a la que yo tengo que analizar, porque a lo mejor se relaciona con la sociedad mía. ¿Por qué Dios dejó escrito el profeta Isaías? ¿Por qué dejó escrito este pasaje? ¿Por qué lo guardó en la palabra eterna de Dios para que yo lo lea hoy?
porque a lo mejor ahí hay alguna respuesta para esta generación. Y cuando yo leo este pasaje del profeta Isaías, me encuentro con un mundo que se parece mucho a lo que nosotros llamamos el mundo posmoderno. En primer lugar, era un mundo que rechazaba dos cosas. Rechazaba la ley de Dios y rechazaba su propia historia. ¿Por qué? Había un avance tremendo de Senaquerib, el rey de Siria, que estaba en pleno desarrollo. Y los israelitas se asustaron, porque esta era una potencia que ascendía. Entonces dijeron, ¿quién nos puede ayudar? ¿Dónde nos podemos apoyar? Y asustados, buscaron refugio en Egipto. Ahora, cualquiera que conoce la historia de Israel sabe lo que significó Egipto para ellos. Egipto había significado la esclavitud en el pasado, allí habían pasado 400 años. Cada año ellos celebraban la Pascua y ponían las hierbas amargas en la mesa y las comían el día de la Pascua, recordando la amargura de Egipto, la amargura que ellos habían sufrido en aquel lugar. Egipto había sido la ruina de Salomón, el rey más grande de Israel, que se casó con una egipcia y terminó en la idolatría. En los tiempos de Robán fueron vencidos por los egipcios y saqueados por Sisac. Y entonces la ley de Dios en Deuteronomio decía, no volváis nunca por este camino. Esa generación borró la historia y borró la ley de Dios y dijo, nosotros vamos a hacer un camino diferente. Nos olvidamos de la historia y nos olvidamos de la ley de Dios. Entonces Dios actuó. ¿Y cómo actuó? ¿Cómo actúa Dios? Si este pueblo no quiere oír la palabra, no quiere leer la palabra y no quiere ver la historia, yo mando mis profetas. Entonces los profetas empezaron a hablar. Y los profetas hablaban, y por supuesto, cuando los profetas hablaban, todo temblaba. Y recibían una acusación. Y entonces ellos le decían a los que analizaban la realidad, a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis. Es decir, los profetas le decían, miren, si ustedes van por este camino van a llegar a esto. Les trataban de plantear el futuro. Y ellos decían, no, no queremos saber el futuro, lo que queremos es vivir el hoy. Entonces cuando venía alguien y le decía, pero la ley de Dios dice esto, pero la historia dice esto, ellos decían, no queremos saber nada con el pasado. Y cuando alguien decía, bueno, pero viene el profeta y dice, si siguen por este camino, este va a ser el destino, ellos decían, no queremos saber nada con respecto al futuro. Y entonces cuando llegaba algún profeta que hablaba lo que debía hablar y lo hablaba duramente, ellos le decían, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es decir, queremos vivir una vida light. Y la verdad que los profetas no son light. No son light. Usted lee un profeta y se le mueve todo el piso, ¿no es cierto? El profeta no es light. Y ellos estaban hartos de lo que habían vivido y no querían escuchar más a los profetas. ¿Cuál es la actitud posmoderna? Cortar con la historia, cortar con el pasado. Rechazar una interpretación seria de la realidad. Desechar lo fuerte, aceptar lo débil. Y entonces Dios dice, ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿Cuál es el resultado? Y esto es lo que nosotros tenemos que escuchar en este momento, porque el capítulo de Isaías, después de contarme que había gente que pensaba como piensan los hombres hoy, que había hombres que rechazaban el pasado y que rechazaban la ley de Dios, y que rechazaban a los profetas, y que querían vivir el hoy sin pensar en el mañana ni en el futuro, que decían, comamos y bebamos que mañana moriremos, como leímos en el capítulo 12 de Isaías, en ese momento Dios dice, esto es un pecado que es como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Es decir, esta es una grieta dentro de lo que es la cultura occidental. La posmodernidad es una grieta que se va ensanchando con el tiempo y que preanuncia una caída brusca. Nadie puede vivir sin sus raíces, sin buscar en el pasado y aprender del pasado. Nadie puede vivir sin pensar en el futuro. Nadie puede vivir el hoy solamente. Esto va a ser una ruina. Y en medio de todo esto, y ahora llegamos al tema que vamos a tratar en los días siguientes, está la Iglesia del Señor. En medio de todo esto está la Iglesia del Señor. Así que
La Iglesia del Señor tiene que relacionarse con este mundo posmoderno. Nosotros tenemos que interactuar con el mundo posmoderno. Tenemos que interactuar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que la Iglesia tiene dos posibilidades. En primer lugar, podemos adaptarnos y entonces sí, hacemos una Iglesia light, ¿no es cierto? Como la gente quiere. Una Iglesia que apunte al yo y al hoy. Es decir, una Iglesia que le hable al hombre de prosperidad material, por ejemplo. Es el yo y el hoy. Que le solucione los problemas físicos, que son los que le preocupan. Es el yo y el hoy. Que le explique procesos de autoayuda, ¿no? El yo y el hoy. Entonces la Iglesia puede adaptarse a esto, y en muchos casos se ha adaptado y ha predicado para el yo y para el hoy, únicamente para eso, y elude los temas conflictivos. Por ejemplo, un tema conflictivo sería hablarle al hombre de hoy de pecado. Es un tema conflictivo para el hombre posmoderno. De autoridad de la palabra de Dios, de santidad de la vida, de discipulado, todo esto son temas conflictivos. Entonces, en alguna forma, la Iglesia puede adaptarse, eliminar estos temas y empezar a armar una teología de acuerdo a lo que la gente quiere recibir, esa gente que está viviendo cortada del pasado con el yo y el hoy. Cerrar la Biblia, por eso yo le decía a este joven del que les hablaba al principio, ¿ustedes van a leer la Biblia o no la van a leer más, la Biblia? No, dice, nosotros creemos que la Biblia es autoridad, es palabra de Dios, entonces no son posmodernos. Porque ustedes tienen en sus manos un metarrelato y le están dando autoridad y validez. Y lo que hace la posmodernidad es tomar un metarrelato como la Biblia y no darle autoridad ni validez. Entonces, si yo tengo la Biblia como palabra de Dios y digo, este libro es palabra de Dios, yo no puedo ser posmoderno. No puedo ser posmoderno. Yo le hablo a la posmodernidad, pero no puedo ser posmoderno. Porque si yo soy posmoderno, le tengo que negar la Biblia como metarrelato. Entonces la Iglesia puede adaptarse y entonces no niega la Biblia, pero le da el último lugar o la cierra, ¿no? O la mantiene escondida, o la lee lo menos posible, o la lee como un libro de autoayuda. Entonces le leen un proverbio como un libro de autoayuda. Pero esto es adaptarse a la posmodernidad. Y la otra cosa es resistir y tratar de modificar la realidad individual, cultural y social con la palabra de Dios. Tratar de modificar esa realidad con la palabra de Dios. Son las dos opciones que tiene la Iglesia. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos, se encontró con una ciudad pagana. Él tenía dos posibilidades: adaptarse o tratar en alguna forma de enfrentar esa realidad y modificar esa realidad individual, cultural y social. ¿Qué hizo él en la sociedad de Filipos? Cuando llegó a la sociedad de Filipos, en primer lugar, evangelizó a una empresaria, poderosa empresaria, Lidia, que comerciaba púrpura. Este era un gran negocio en la antigüedad. Empezó por allí. Después liberó a una poseída y arruinó el negocio de unos señores que tenían la poseída y hacían dinero con ella. Le desbarató el negocio. Después evangelizó a un carcelero y lo llevó a Jesucristo y le transformó la forma de pensar y de vivir. Y después confrontó a toda la justicia de la ciudad diciéndole: yo no me voy de la cárcel si no vienen los jueces a sacarme. Es decir, la gente dijo: estos que trastornan el mundo también han llegado aquí. Por algo lo decían. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había entendido que el Evangelio es un poderoso modificador de las realidades individuales, culturales y sociales. Cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, está diciendo que el Evangelio tiene el poder de modificar a la persona, y modificando a la persona tiene el poder de modificar la sociedad y de modificar la cultura. Y muchas veces ha sucedido esto en la historia, que cuando la Iglesia ha tomado su rol y enfrentó una corriente negativa, el poder de Dios, el Evangelio, fue un elemento de transformación de las personas, un elemento de transformación de la cultura y un elemento de transformación de la sociedad. Así tenemos que entenderlo y encararlo en este tiempo. El Evangelio, poder de Dios, único medio para que el mundo pase del desencanto posmoderno a la esperanza verdadera que está en Cristo Jesús.
Que Dios los bendiga. Mañana vemos la influencia en la iglesia.